Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats con nosotros. Vamos a iniciar la semana platicando y escuchando su comentario. ¿Cómo está, licenciado? Pues buenas tardes, Hugo. Mira, me dejó muy alarmado una frase que le escuché a una gente que yo considero de altas cualidades en todos los órdenes, en su profesionalismo, en su capacidad y sobre todo en su integridad moral, que es Carlos Ursúa, que renunció a los 6 meses como secretario de Hacienda y dijo algo que hay que reflexionar, que el próximo presidente va a recibir una bomba con una mecha prendida. O sea, va a recibir una crisis financiera, lo cual es perfectamente factible. En primer lugar, porque se han agotado ya los fondos, o sea, lo que era el Fondo para la Estabilidad Presupuestal, lo que era el Fondo del Seguro Popular para enfrentar las consecuencias de los catástrofes, así se llama la partida esa del Seguro Popular de enfermedades que pudieran desequilibrar las finanzas de una familia, sobre todo de escasos recursos, y también los fideicomisos que se agotaron, y la situación de las empresas públicas, y tal vez la bomba más alarmante sea la situación de las pensiones. Para el año próximo las cifras son espeluznantes, se están duplicando, o sea, la cantidad de gente que nos estamos incorporando a los beneficiados y muchas veces a los que no contribuyeron para hacer un fondo. Entonces eso tiene que ser y recae sobre las finanzas del Estado. Pero esto, que ya de por sí es grave y que va a obligar al próximo presidente, sea del partido que sea, a hacer una reforma fiscal. O sea, tiene que ser una reforma consensuada, tiene que ser acordada por todos los sectores, que sin duda tendrá que tocar las fuentes más importantes de ingresos que tiene el Estado. Los impuestos. Mira, el impuesto sobre la renta, el IVA, posiblemente se tenga que discutir el IVA de alimentos y medicinas, el IEPS, por ejemplo, el techo de la deuda ya no da para mucho, y está la carga de las empresas Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero esto me lleva a una reflexión, Hugo, que ya he hecho en varias ocasiones contigo, que todavía en esta situación el Estado se meta de empresario. El Estado no está para hacer negocios. O sea, el señor presidente relató que se antoja que el gobierno adquiera un banco. Quiero decirte que las cifras y los estudios que se han hecho de los 10 años que el Estado manejó la banca, o sea, de la expropiación de López Portillo en el 82, al retorno a los particulares en el 92 en el gobierno de Carlos Salinas, lo que se llamó la reprivatización de la banca, en esos 10 años fueron tremendos. Las cifras son verdaderamente espeluznantes que pagamos los mexicanos por los 10 años en que el Estado manejó la banca. Entonces ahora va el Estado nuevamente a incursionar en lo que ya ha demostrado que fracasó. Ahí va con una nueva empresa en materia de aviación, y está el fracaso de Segalmex. Segalmex la creó el actual gobierno por querer rescatar lo que fue en su tiempo la Conasupo, y resultó un enorme fracaso. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que asumir tareas que no le corresponden? El Estado no sabe hacer negocios, por una simple razón, porque no obtiene utilidades. La empresa privada se regula por una regla muy simple: si no hay utilidades, quiebra. La empresa estatal no quiebra, sino que le mete recursos al Estado, que es recursos de los mexicanos. Aquí hubo desde luego la decisión, que desde mi punto de vista fue acertada, cuando desapareció o se extinguió la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Las cifras eran terribles. Entonces, si no hay el incentivo de obtener utilidades, ¿qué busca el Estado? ¿Por qué se mete a hacer negocios? Si su tarea es otorgar servicios. Y la primera pregunta que nos tendremos que hacer: los servicios a los que está obligado el Estado otorgar en forma eficiente, ¿lo hace así
¿Salud y seguridad? Seguridad, administración de justicia, Hugo. La administración de justicia está en sus niveles más bajos en toda su historia. Fracasó la reforma del juicio acusatorio, que sustituyó al juicio inquisitorio y que eran los juicios orales. Esta reforma penal fracasó, no se llegó a instrumentar hasta sus últimas consecuencias. Entonces, lo que le llamamos ¿Ya no tiene posibilidad? Yo siento que sí hay que rescatarla. Yo siento que esto que escuchaba yo a una gran jurista que yo admiro mucho, Ana Laura Malagoni, de lo que hablan de la justicia cotidiana. Ella dice la justicia a ras de tierra. O sea, si nos vamos a esa justicia que te metes a los ministerios públicos, a los juzgados, está verdaderamente siendo muy deficiente. Es más, me atrevo a afirmar que bajo el viejo PRI funcionó mejor. O sea, aquí tenemos que hacer una reforma, pero a fondo, desde la enseñanza del derecho. Porque si nos vamos a la cantidad de instituciones, se habla de cientos de escuelas que están preparando disque abogados y que son universidades patito. O sea, se enseña derecho en forma muy, ¿cómo te dijera yo? Laxa. ¿Será? Mira, se enseña mucho el memorizar leyes, pero no cuestionar, no saber analizar, no tener criterio jurídico. Para mí esto es importante, no tan solo se trata de que repitas el Código Civil y tal artículo dice esto y tal artículo dice esto, otro. No, inclusive hay juristas que dicen el derecho es argumentación, es saber argumentar. Entonces, estamos preparando malos abogados. En las universidades, en el derecho anglosajón, que yo admiro mucho, se da una enseñanza muy especial, que es el ejercicio de la práctica. Se hacen talleres, se permite la incursión hacia la administración de justicia. Entonces esto prepara mejor al personal. No estoy de ninguna manera generalizando, y yo entiendo que hay muchos jueces que asumen sus deberes y sobre todo el personal, la burocracia, pero definitivamente aquí hay una tarea importantísima. Esos son los servicios que deben tener prioridad: la atención a la salud, la educación. Entonces, la infraestructura, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la gobernabilidad, un tema pendiente que podremos platicar mucho, el federalismo. No se ha descentralizado la vida nacional. Por eso dependemos tanto y por eso los gobernadores muchas veces no tienen esa capacidad de tomar decisiones como son las entidades autonómicas, por ejemplo, en España, o como son los estados en Estados Unidos, que tienen ámbitos jurídicos y mayor capacidad de maniobra. Aquí el gobernador que se plantea un conflicto con el Ejecutivo, pues tiene serios problemas de que lo puedan aislar, lo puedan ahogar financieramente y no canalizarle apoyos. Entonces, yo sí creo que esta crisis, que te repito, va a ser indudablemente grave y que el próximo gobierno tendrá que enfrentar, porque sin duda va a haber escasez de recursos y va a haber disminución en ciertas partidas de cuestiones que son necesarias superar y resolver. Entonces, sí, definitivamente no puedo estar de acuerdo con que el gobierno se meta en empresas. Ahí están las refinerías, por ejemplo. Hoy te hablan de cómo están las refinerías, que de las 7 que ya maneja el Estado. Ahí están hablando Cadereyta, que está contaminando brutalmente y que todavía, constatando que están mal manejadas las refinerías que tiene el Estado, todavía va a construir una más, cuando está sobrada de personal, cuando está operando al 50% de su capacidad. Entonces, esto tenemos que reflexionarlo con enorme objetividad, porque está cargado de ideologización, está cargado de viejos mitos, pero sobre todo estamos incurriendo en los mismos errores del pasado. Esto lo decía Albert Einstein: el peor error es seguir insistiendo en algo que te ha demostrado la realidad que no funciona.
o tratar de corregir cosas. Hay un lema, hay un pensamiento norteamericano: no se compone lo que no está roto. Hay cosas que están funcionando que no tienes por qué modificar, como era, por ejemplo, el Seguro Popular. Entonces, yo sí creo en esta frase, volviendo al inicio de mi reflexión, de Carlos Ursúa, de que desafortunadamente sí, el próximo gobierno va a recibir, además de otros problemas, de la cuestión de la política exterior, de cómo está el mundo en lo general, pero va a recibir una bomba con una mecha prendida. Una cosa más, deseo el presidente de los temas del día, que la Corte quiere hacer un golpe de Estado técnico por aquello de las obras. Mira, desafortunadamente no se siguieron los pasos adecuados para programar estas obras. La ubicación, por ejemplo, de Dos Bocas en Paraíso, en donde había estudios que no era el lugar idóneo, los estudios sobre dónde iba a pasar el Tren Maya, que ha cambiado y que esto ha sido y se ha reflejado en el incremento del costo de la obra. Pues esto te refleja que no hubo los estudios previos, o sea, te refleja que hubo improvisación. Pero, licenciado, al grado de un golpe de Estado, estamos hablando de una cosa. Eso me parece. De otro nivel, ¿no? Eso me parece. Mira, desafortunadamente hoy veo una noticia que me deprime, porque a mí me había alegrado mucho el día de ayer que fueron desalojados los que fueron a cometer un delito en el edificio que ocupa la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuándo habíamos visto que se pongan ahí mantas, que se pongan fotografías de los ministros en donde se les insulta? Y la ciudadanía reaccionó y llegó hasta la Suprema Corte y quitó, desalojó a los que tienen ahí una protesta permanente. Bueno, pues hoy la volvieron a instalar. Eso sí es un golpe a la Suprema Corte, es un atropello, es un insulto, es una violación al Estado de Derecho. Están cometiendo delitos, están dañando a un edificio público. Eso está previsto en la ley. Entonces, eso de un golpe técnico es una suspensión que procede, que un juez la está declarando definitiva porque tiene sustento, porque no se sacaron los permisos, no se hicieron los estudios previos. No es una cuestión que quieran estorbar o que quieran obstruir las acciones de gobierno. Es algo que desafortunadamente corresponde a ocurrencias, a improvisaciones, a precipitaciones, y que después en el trayecto, en el transcurso, en la ejecución de la obra, pues se encuentran con estas cuestiones que multiplican el costo. Ahí está cómo se ha doblado el costo de Dos Bocas o el Tren Maya, que en mucho han rebasado las estimaciones y los presupuestos que se hicieron al inicio. La última, también del día, su amigo Andrés Granier, que no lo ha dado por hecho, pero tampoco lo descarta, algo así, lenguaje político al final, ¿no? Críptico. Que al final, a lo mejor, se le hace buscar el Senado. Pues mira, yo platiqué recientemente con él, desayuné con él. Lo veo muy centrado, lo veo muy objetivo y bueno, tiene a una asesora que es muy talentosa, una mujer que yo respeto y aprecio mucho, que es Tere Calles, y que ha sido un factor importantísimo en la vida personal y política de Andrés, y te soy franco, no creo, no me parece que vaya a incurrir, pero desde luego está en su derecho. El gusanito de quitarse la cuestión, la inquietud por participar en política, pues pocos lo vencemos. Una última cosa, ha reconocido que no perdona a Arturo Núñez. Pues aquí yo no diría de perdón, pues se fue por la vía civil. Y también... No, pero personalmente, que no lo perdona personalmente. Bueno, es que ahí también hay que ponerse en su lugar, ¿verdad? Era un compadrazgo, era una amistad añeja. Yo ahí te puedo decir que yo cultivé amistad con los dos, más con Arturo. Yo fui mucho más amigo de Arturo que lo que fui de Andrés. Con Andrés ha sido reciente en donde nos hemos hecho más amigos. Y la verdad es que pues yo no quisiera estar en los zapatos de Andrés para haber sufrido esa terrible experiencia de 5 años y medio en la cárcel, ¿verdad? Yo no sé cómo reaccionaría en su caso, ¿verdad? No es fácil asumir una actitud de darle vuelta a la hoja, ¿verdad?
Pues licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Hugo.